Oh, Hilton, stay. Your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton, stay. Oh, Hilton, stay. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. Enjoy comfortable rooms and friendly service when you stay with Hilton instead. Save up to 25% this season when you book with Hilton. Hilton for the stay. Terms apply. As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why my Biz plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with my Biz plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit Verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes auto pay and paper-free billing and promotional discount. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers in January 5th, 2026. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. ¿Alguna vez has sentido que, aun teniendo todo lo necesario para vivir, tu alma sigue vacía? ¿Has experimentado esa hambre interior que ninguna meta, relación o logro parece saciar? En Juan 6, Jesús se presenta como la respuesta eterna a esa necesidad que todos llevamos dentro. Después de multiplicar los panes y los peces para miles de personas, revela un mensaje mucho más profundo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Estas palabras no hablan solo del alimento físico, sino del sustento espiritual que da sentido a la existencia. La multitud buscaba pan para el cuerpo, pero Jesús les ofrecía pan para el alma. Ellos querían llenar el estómago, Él quería llenar su eternidad. Este pasaje nos confronta con una pregunta que define la fe. ¿Estamos buscando a Dios por lo que puede darnos, o por quién es Él realmente? El pan de vida no se compra, se recibe, no se consume una vez, se vive cada día. Acompáñame en este estudio a descubrir el misterio de estas palabras, la profundidad de su promesa y el llamado divino a alimentarnos del único que puede saciar el hambre más profunda del corazón humano, Jesucristo, el pan que descendió del cielo. Juan 6, 1, 2. Se narra: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. El capítulo 6 del Evangelio de Juan inicia con una escena de multitud. Miles de personas siguen a Jesús a través de montes y caminos, polvorientos impulsadas por la curiosidad y por la esperanza. Lo buscan porque han visto milagros, porque han oído hablar de su poder para sanar, porque anhelan algo, aunque no saben exactamente qué. En el mundo antiguo, el hambre era una realidad cotidiana. Las cosechas dependían del clima, la política o la guerra. Los alimentos no estaban garantizados. Por eso, una persona que podía multiplicar el pan o sanar enfermos representaba una promesa de alivio, de supervivencia. La gente buscaba a Jesús porque veían en Él una solución a sus carencias físicas. Pero lo que Jesús estaba a punto de revelar trascendía el pan material. Él no vino solo a llenar estómagos, sino a llenar almas. La multitud representa a toda la humanidad. Personas cansadas, heridas, hambrientas, siguiendo algo que pueda satisfacer su necesidad más profunda. Y aunque no lo comprendan del todo, el instinto espiritual las empuja hacia Cristo. En cada uno de nosotros hay una sed y un hambre que nada en este mundo puede apagar. Podemos tener éxito, dinero o compañía, pero si el alma no se alimenta del pan que da vida, la insatisfacción persiste. Jesús sube al monte y se sienta con sus discípulos. Es un acto simbólico. El Maestro se prepara para enseñar desde la altura espiritual. Desde el monte, como en la antigüedad Moisés recibió el maná en el desierto, Jesús va a revelar un alimento superior. Allí, entre la multitud y el viento del atardecer,
se establece el escenario del milagro que abrirá las puertas a una de las revelaciones más profundas del Evangelio. Cristo mismo es el pan que desciende del cielo. Los evangelistas describen la escena con detalles precisos. Era tiempo de la Pascua, la fiesta más importante para Israel, en la que el pueblo recordaba cómo Dios los había liberado de Egipto y los había alimentado con maná en el desierto. Todo lo que está a punto de suceder tiene un propósito divino. Dios repetirá el milagro del maná, pero esta vez no enviará pan del cielo, sino al Hijo mismo como alimento eterno. Jesús, viendo a la multitud, pregunta a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? No lo pregunta porque no sepa qué hacer, sino porque quiere probar la fe de sus discípulos. Felipe responde con lógica humana. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno tomase un poco. Andrés, por su parte, menciona a un muchacho con 5 panes de cebada y 2 peces. Pero también duda, ¿qué es esto para tantos? La escena revela 2 maneras de mirar los problemas, desde la limitación humana o desde la abundancia divina. Los discípulos, aunque han caminado con Jesús, siguen midiendo la necesidad con los recursos visibles. Jesús, en cambio, ve en lo pequeño la materia prima del milagro. Los 5 panes de cebada, el pan más humilde, el alimento de los pobres, se convierten en símbolo de lo que Dios puede multiplicar cuando se pone en sus manos. Jesús toma los panes, da gracias y los reparte. Ese gesto, tan simple y tan sagrado, anticipa el momento en que más adelante partirá el pan en la última cena y dirá, «Esto es mi cuerpo». En cada multiplicación hay un eco de redención. En cada trozo de pan repartido hay una invitación a reconocer que todo lo que alimenta viene de Dios. 5 panes y 2 peces se transforman en abundancia. Juan dice que todos comieron cuanto quisieron y que sobraron 12 cestas llenas. La provisión divina no solo sacia, rebosa. Jesús no actúa para impresionar, sino para enseñar. Quiere que comprendan que el mismo poder que alimentó sus cuerpos puede alimentar sus almas, pero la multitud aún no lo entiende. Después del milagro, la gente quiere proclamarlo rey. Creen haber encontrado un líder que puede librarlos del hambre y del dominio romano. Pero Jesús se retira al monte, solo. No busca una corona terrenal ni un trono político. Su reino no se alimenta de panes sino de fe. El verdadero propósito del milagro no era llenar sus manos, sino abrir sus ojos. En este primer acto Jesús nos revela una verdad poderosa. Las necesidades humanas son el punto de partida del obrar de Dios, pero no el destino final. Él usa el hambre del cuerpo para despertar el hambre del espíritu. La multitud creía necesitar pan en realidad. Necesitaba a Dios. Así también muchas veces nuestras oraciones nacen de una carencia visible, una enfermedad, una deuda, una soledad, pero lo que el Señor desea es conducirnos a una comprensión más profunda que nada de lo que pedimos nos saciará, si no aprendemos a alimentarnos de Él. En cada corazón humano hay una multitud interior, deseos, miedos, ansias, vacíos. Jesús entra en esa multitud y la ordena, la alimenta, la calma. Él no rechaza nuestras necesidades físicas, pero nos enseña a no detenernos en ellas. Cada pan que multiplica apunta a una revelación. No basta con tener provisión, necesitamos comunión. Juan 6, 25, 27. Se narra, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, «Rabí, ¿cuándo llegaste acá?» Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Después del milagro de los panes y los peces, la multitud vuelve a buscar a Jesús. Han visto su poder, han probado su generosidad, y ahora lo siguen una vez más, pero por las razones equivocadas. No lo buscan por quién es, sino por lo que puede darles. No buscan al Salvador, buscan al proveedor. Jesús, que conoce los corazones, los confronta con una verdad penetrante.
Me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. En una sola frase desnuda la intención de la multitud. Ellos vieron el milagro, pero no comprendieron su propósito. Vieron el pan multiplicado, pero no al Dios que lo multiplicó. El problema no está en tener hambre, sino en reducir la fe a la satisfacción del momento. La gente había confundido la señal con el fin. En el lenguaje bíblico, una señal siempre apunta a una realidad mayor. El milagro no era el mensaje estaba detrás del milagro. Jesús no vino a llenar estómagos, sino a revelar que solo una relación con Él puede llenar el alma. Históricamente, la búsqueda del pan tenía una profunda carga social. En tiempos de Jesús, el pan era símbolo de estabilidad, de seguridad económica. Quien controlaba el pan controlaba el pueblo. Por eso la multitud quería hacerlo. Rey Juan 6 y cuarto ed. Veían en él una solución política y material, pero no entendían que su reino no era de este mundo. Jesús no rechaza sus necesidades, pero los eleva a un nivel superior. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Aquí introduce una distinción fundamental entre dos tipos de hambre: el hambre del cuerpo, que siempre regresa; el hambre del alma, que solo se sacia en Dios. La comida física mantiene la vida biológica, pero no puede sostener la vida espiritual. Lo que Jesús ofrece no se compra ni se cocina, se recibe por fe. El pan del mundo alimenta por un día, el pan del cielo alimenta para siempre. El Señor los invita a trabajar por el alimento que no perece. No se refiere a esfuerzo humano para ganar la salvación, sino a una disposición del corazón para buscar lo eterno. Mientras el mundo trabaja incansablemente por lo que caduca, riqueza, éxito, reconocimiento, Jesús llama a invertir el alma en lo que no se corrompe, la comunión con Él. La frase "la cual el Hijo del Hombre os dará" revela que esta comida no se consigue con mérito, sino que se recibe como un don. La vida eterna no se conquista, se acepta, no se logra con obras, sino con fe. El alma humana fue creada para alimentarse de Dios mismo, y por eso nada en esta tierra puede saciarla completamente. La mayoría de las personas buscan satisfacción en lo temporal: relaciones, logros, placeres, poder. Todos esos panes calman por un instante, pero dejan hambre nuevamente. Jesús está diciendo: dejen de gastar su vida en lo que no puede sostenerlos. Vengan a mí, yo soy el alimento que no perece. En este punto, la multitud refleja la condición espiritual del mundo moderno. Buscamos respuestas inmediatas, bendiciones visibles, soluciones rápidas. Nos acercamos a Dios esperando pan, no transformación. Pero Jesús no se deja usar como un medio. Él es el fin. Su propósito no es ser un repartidor de milagros, sino el centro de nuestro amor y dependencia. El verdadero creyente no busca el don, busca al dador. Jesús señala algo crucial: a este señaló Dios el Padre. Es decir, solo Él tiene la autoridad divina para ofrecer el alimento eterno. No hay otro mediador, otra fuente, otro camino. Él no solo reparte el pan, Él es el pan. Así, poco a poco, está preparando sus corazones para la revelación que vendrá más adelante: yo soy el pan de vida. Esta enseñanza nos confronta con una pregunta profunda: ¿por qué seguimos a Cristo? ¿Lo buscamos porque lo amamos o porque lo necesitamos? ¿Lo adoramos porque Él es Dios o porque esperamos su favor? Jesús no desprecia nuestra búsqueda, pero quiere purificarla. El amor maduro hacia Dios no depende de su provisión, sino de su presencia. En nuestro tiempo, muchos se acercan a Jesús esperando milagros financieros, sanidades o soluciones emocionales. Él puede hacerlo, y lo hace, pero su propósito final es mayor: hacernos partícipes de su naturaleza divina. Él no solo quiere darnos pan, sino enseñarnos a depender del pan eterno. Juan 6, 28, 29. Se narra: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado.
Después de haber escuchado que debían trabajar por la comida que a vida eterna permanece, la multitud reacciona con una pregunta natural, pero profundamente mal orientada. ¿Qué debemos hacer? Su mentalidad estaba anclada en la religión del esfuerzo. Creían que la aprobación divina dependía de méritos, sacrificios o buenas obras. Querían una lista, una fórmula, una tarea concreta para ganarse el favor de Dios. Pero Jesús responde con una frase que desarma toda lógica humana. La obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. Con esas palabras, Jesús establece una verdad central del Evangelio. La fe no es una obra humana, es la obra divina en el corazón humano. No se trata de hacer más, sino de creer más profundamente. No se trata de ganar la aceptación de Dios, sino de recibirla. La gente estaba acostumbrada a un sistema religioso basado en el cumplimiento. La ley de Moisés regulaba cada aspecto de la vida. Las obras eran la medida de la espiritualidad. Pero Jesús viene a revelar que el propósito de toda ley, de todo sacrificio y de toda práctica religiosa, era precisamente conducir al encuentro con Él. La religión busca hacer, la fe descansa en lo que ya fue hecho. Cuando Jesús dice, creed en el que Él ha enviado, está declarando que la verdadera obra de Dios es confiar plenamente en su Hijo, no como un maestro más, sino como el Mesías prometido, el único camino hacia la vida eterna. Aquí se produce una ruptura radical con toda idea de mérito. La salvación no es una transacción, es una relación. Creer en el lenguaje bíblico no es solo aceptar intelectualmente que Jesús existe, es confiar, depender y rendirse completamente a Él. Es una adhesión total del corazón. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. I didn't think the pain from the shingles rash would affect simple, everyday tasks like bathing, getting dressed, or even walking around. I was wrong. Though not everyone at risk will develop it, 99% of people over the age of 50 already have the virus that causes shingles, and it could reactivate at any time. I developed it, and the blistering rash lasted for weeks. Don't learn the hard way, like I did. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. El verbo griego pisteuo implica fe activa, una confianza que transforma la conducta. No es creer en Jesús como figura histórica, sino creerle a Jesús como fuente de verdad y vida. La multitud quería saber qué hacer. Jesús les revela en quién confiar, porque cuando crees de verdad el hacer fluye naturalmente. Las buenas obras no desaparecen, cambian de origen, ya no se hacen para obtener el favor de Dios, sino como fruto del amor recibido de Él. La fe verdadera no se mide por la cantidad de obras, sino por la calidad de la obediencia. Históricamente, este momento marca un punto de inflexión en el ministerio de Jesús. Está moviendo a la gente de la mentalidad del antiguo pacto, centrada en el esfuerzo humano, hacia la realidad del nuevo pacto, centrada en la obra divina. En el monte Sinaí, Dios entregó mandamientos. En el monte de Galilea, Dios ofrece a su Hijo. Antes, el hombre trabajaba para ser aceptado. Ahora, la aceptación produce el trabajo. La frase "el que Él ha enviado" también tiene un peso teológico profundo. Jesús se presenta no como un profeta que habla de parte de Dios, sino como el enviado que lleva la misma esencia del Padre. Creer en Él no es solo confiar en su palabra, sino reconocer su divinidad. Quien cree en Jesús, no solo cree en un hombre sino en Dios hecho carne. La pregunta de la multitud revela un rasgo común de la naturaleza humana. Queremos controlar nuestra relación con Dios. Nos resulta más fácil hacer que confiar, porque la fe exige rendición. Las obras nos dan sensación de control. La fe nos coloca en dependencia total. Por eso Jesús pone el énfasis donde duele. Dejen de intentar ganarse lo que solo puede recibirse. Esta enseñanza confronta el corazón moderno
igual que al antiguo. Muchos todavía preguntan, ¿qué debo hacer para agradar a Dios? Y la respuesta sigue siendo la misma. Cree, confía, ríndete. Cree que lo que Cristo hizo en la cruz fue suficiente. Confía en su gracia más que en tu capacidad. Ríndete al poder de su amor, que no necesita de tus méritos para transformarte. La fe es el punto de partida de toda obra genuina. Sin fe, las obras son vacías. Con fe las obras se vuelven adoración. Creer en Jesús no es un acto pasivo, es la acción más profunda del alma. Es abrir la puerta interior para que Él obre desde dentro. Jesús no dice, esta es tu obra para Dios, sino esta es la obra de Dios. Porque la fe, en su esencia, es un milagro. Es Dios mismo despertando el corazón del hombre para que lo vea, lo busque y lo ame. Nadie cree por sí mismo. Es el Padre quien atrae, el Espíritu quien convence y el Hijo quien salva. Esta revelación cambia todo. La salvación no es el resultado del esfuerzo humano, sino el inicio del descanso divino. En Cristo, ya no corremos detrás de la aceptación, caminamos desde ella. El trabajo del creyente no es hacer que Dios lo ame, sino permanecer en el amor que ya fue derramado en la cruz. Juan 6:30-35. Se narra y le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo, y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Después de escuchar que la obra de Dios es creer en aquel que Él ha enviado, la multitud responde pidiendo una señal. Quieren pruebas. Desean un nuevo milagro que legitime las palabras de Jesús. Pero la ironía es evidente. Acaban de presenciar la multiplicación de los panes y los peces, y aún dudan. La fe basada en los milagros siempre exige más pruebas. La fe que nace del encuentro con Dios descansa en su palabra. Los judíos apelan a la historia de sus padres. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Están recordando el milagro del Éxodo, cuando Dios alimentó a Israel con pan celestial durante 40 años. Pero su comparación revela una visión limitada. Creen que Jesús debe igualar o superar a Moisés para ser digno de fe. Entonces Jesús corrige su perspectiva. No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Aquí Jesús establece una diferencia crucial entre dos tipos de provisión divina. El maná que caía del cielo cada mañana era físico y temporal, alimentaba el cuerpo pero no podía sostener el alma. El verdadero pan del cielo, que ahora el Padre da a tiempo presente, es espiritual y eterno, alimenta el espíritu, y quien lo recibe nunca vuelve a tener hambre interior. El maná representaba una gracia pasajera. Cristo es la gracia encarnada. El maná descendía cada día, pero se corrompía si se guardaba. Cristo desciende una vez y permanece para siempre. El maná era una sombra, Cristo es la sustancia. El maná mantenía con vida, Cristo da vida. Jesús cambia el tiempo verbal con intención divina. Mi Padre os da el verdadero pan del cielo. No dice dio, sino da. Está declarando que el pan no es un recuerdo del pasado, sino una realidad presente. En otras palabras, el maná fue una figura, el cumplimiento está frente a ustedes. El pan que el Padre ofrece no se recoge del suelo, sino que ha descendido del cielo en forma de hijo. El versículo 33 define la esencia de esta revelación. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Por primera vez en la historia, la provisión divina no está limitada a una nación Israel, sino que se extiende a toda la humanidad. El pan de Dios no es una cosa, es una persona. Cuando la multitud escucha esto, responde con entusiasmo superficial, Señor, danos siempre este pan. Pero aún no comprenden. Piensan que Jesús les ofrece un pan milagroso que les evitará el trabajo diario, una especie de alimento celestial continuo.
buscan bienestar material, no transformación espiritual. Y entonces Jesús pronuncia una de las declaraciones más majestuosas del Evangelio de Juan: Yo soy el pan de vida. Con estas palabras, Jesús rompe el velo de las figuras y revela su identidad divina. No dice yo les doy el pan de vida, sino yo soy. Esa expresión, eji eimi en griego, es la misma que Dios usó al revelarse a Moisés en la zarza ardiente. Yo soy el que soy. Jesús no se presenta solo como un enviado de Dios, sino como Dios mismo hecho provisión para el hombre. El pan del cielo tiene rostro, voz y corazón. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nunca tendrá hambre. Aquí Jesús revela el centro de su misión. No vino a enseñar sobre la vida eterna, sino a hacerla. No vino a ofrecer un camino hacia Dios. Él es el camino, no vino a entregar pan. Él es el pan, el hambre que atormenta el alma humana. Esa búsqueda insaciable de sentido, identidad y amor, encuentra su fin solo en Él. La palabra hambre aquí no se refiere a una necesidad física, sino existencial. Es el vacío que ningún placer, éxito ni relación puede llenar. El alma humana separada de Dios siempre está hambrienta. Puede llenarse de muchas cosas, pero nada la sacia. Jesús no promete que nunca tendremos problemas, sino que nunca volveremos a sentir vacío, porque el hambre espiritual no se cura con bendiciones, sino con presencia. El versículo continúa: y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La sed y el hambre son símbolos de necesidad interior. En el Antiguo Testamento, Dios ya había dicho: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Ahora Jesús cumple esa profecía. Lo que antes era una invitación a comer gratuitamente del amor de Dios, ahora se materializa en Él. El hambre del cuerpo siempre regresa, pero el que come de Cristo nunca vuelve a sentir vacío, no porque no enfrente dificultades, sino porque dentro de Él hay una fuente inagotable. Jesús no ofrece una comida momentánea, sino una vida sostenida por comunión. El pan de vida no se digiere, se vive. Cada palabra de esta declaración es un llamado a permanecer. El que a mí viene, no dice el que vino una vez, implica acción continua. El pan de vida no se recibe un solo día, se busca cada día. La comunión con Cristo es alimento constante. En el contexto espiritual, esto significa que la fe no es un evento, sino una relación diaria de dependencia. Así como el cuerpo necesita alimento continuo para no desfallecer, el alma necesita alimentarse de Cristo para no morir. Lo que el pan es para el cuerpo, Cristo es para el espíritu. Jesús no solo resuelve la necesidad humana, redefine el concepto mismo de saciedad. El mundo ofrece satisfacción temporal, Cristo ofrece plenitud eterna. El mundo alimenta el deseo, Cristo transforma el deseo. El mundo promete llenar, Cristo enseña a vivir lleno. Juan 6, 41, 42. Se narra: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? La revelación más gloriosa del Evangelio, que el Hijo de Dios descendió del cielo para dar vida al mundo, provoca una reacción inesperada: murmullo, duda y rechazo. En lugar de adoración, hay escándalo. En lugar de asombro, hay resistencia. La mente humana, limitada por la lógica y el orgullo, no puede concebir que el eterno se haya hecho cercano, que lo infinito se haya vestido de lo cotidiano. Los judíos no discuten el milagro del pan ni la enseñanza moral de Jesús. Lo que les resulta intolerable es su afirmación divina. Aceptan al Maestro, pero no al Mesías. Pueden tolerar al profeta, pero no al Dios encarnado. El problema no es lo que Jesús hace, sino quién dice ser. Murmuraban de él. Esa expresión es significativa. No lo enfrentan abiertamente, murmuran entre ellos. El murmullo es la voz de la incredulidad silenciosa, esa voz que no se atreve a negar a Dios, pero tampoco se atreve a creerle. Así como Israel murmuró en el desierto contra Moisés por el maná,
ahora murmuran contra el verdadero pan que descendió del cielo. El mismo espíritu de queja y ceguera espiritual que los alejó de la tierra prometida, ahora los aleja de la vida eterna. Ellos dicen, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? Es una frase cargada de desprecio. Lo reducen a lo terrenal, a lo familiar. No pueden aceptar que el carpintero de Nazaret sea el Hijo del Altísimo. La cercanía les impide ver la divinidad. La familiaridad puede ser enemiga de la fe. Cuando creemos conocer a Dios completamente, dejamos de asombrarnos por su grandeza. Jesús había crecido entre ellos, había caminado por sus calles, tal vez había reparado alguna de sus casas, y ahora, ese mismo hombre afirma haber descendido del cielo. Para los corazones orgullosos, era demasiado. No podían aceptar que Dios se revelara en una forma tan humilde. Pero esa es precisamente la esencia del Evangelio. La grandeza divina se esconde en la sencillez humana. En este pasaje se revela uno de los mayores desafíos de la fe, reconocer lo celestial dentro de lo común. Dios rara vez se manifiesta con estruendo. Aparece en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo inesperado. Así como Jesús nació en un pesebre, ahora se presenta como pan. El pan no es un lujo, sino lo básico. Y Dios eligió ese símbolo para mostrarnos que su presencia no se reserva para los momentos extraordinarios, sino que puede hallarse en lo simple de la vida diaria. Sin embargo, los judíos no pueden ver más allá de lo que sus ojos perciben. En su razonamiento natural, no hay espacio para el misterio. Se aferran a la información y rechazan la revelación. Conocen su genealogía, pero ignoran su origen eterno. Saben de José y María, pero no del Padre Celestial. Saben de dónde vino según la carne, pero no entienden de dónde vino según el Espíritu. Jesús no discute ni intenta defenderse. En lugar de eso responde con una verdad espiritual. No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí Jesús revela el corazón del misterio. La fe no se origina en la lógica, sino en la atracción divina. Nadie puede comprender realmente quién es Cristo, a menos que el Padre lo revele. El conocimiento humano no basta. Es necesaria la intervención del Espíritu. Esto nos enseña algo profundo. Creer no es un logro intelectual, es una obra de gracia. La fe no se razona, se recibe. Es el resultado de un toque invisible del Padre sobre el corazón humano. Por eso Jesús dice en Mateo 16, 17, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Los judíos tenían la ley, las escrituras y los profetas, pero les faltaba la apertura del corazón. Veían las señales. This podcast is brought to you by Carvana. Carvana lets you buy your next car on your terms. Explore a massive inventory online, filter for what matters, and find your perfect match. Then choose delivery to your home or pick it up at one of Carvana's iconic car vending machines. Every car also comes with a 7-day money-back guarantee, so you can make sure it's the right fit. Buy your car on Carvana. Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com. Carvana. Pero no entendían su significado. Buscaban pruebas, pero no querían verdad. La incredulidad no nace de la falta de evidencia, sino de la falta de humildad. Este mismo espíritu de incredulidad sigue presente hoy. Muchos aceptan a Jesús como figura histórica, como maestro de moral o símbolo religioso, pero rechazan su divinidad. Les cuesta creer que el Creador del universo haya entrado en el tiempo para habitar entre los hombres. Pero ese es el escándalo de la gracia, que lo eterno se hizo cercano, que el Verbo se hizo carne, que el pan del cielo se partió para alimentar nuestra vida. El rechazo de los judíos no anuló el plan de Dios, lo confirmó, porque mientras unos murmuraban, otros creían. Mientras algunos cerraban sus corazones, otros eran atraídos por el Padre hacia el Hijo. Y así sigue siendo hoy. El mensaje de Cristo divide las aguas. Los que buscan razones se alejan, los que buscan vida se acercan. El que murmura se queda con hambre. El que cree se sacia. Juan 6, 43-45. Se narra: No murmuréis entre vosotros.
Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre, y aprendió de él, viene a mí. Después del murmullo y la incredulidad de la multitud, Jesús responde con una verdad que trasciende el entendimiento humano. Nadie puede venir a él si el Padre no lo atrae. Esta declaración desarma toda pretensión de autosuficiencia espiritual. Nos recuerda que la fe no nace en el corazón humano por iniciativa propia, sino que es fruto de la gracia divina que despierta el alma dormida para buscar a su Creador. Jesús no está diciendo que Dios excluye arbitrariamente a algunos, sino que el primer movimiento hacia la salvación siempre viene de Dios. Antes de que el hombre piense en buscar a Dios, Dios ya lo está buscando. Antes de que el alma levante sus ojos al cielo, el Padre ya está inclinando su corazón hacia ella. La fe no es una conquista humana, es una respuesta a un llamado celestial. Esta verdad tiene un eco profundo en toda la Escritura. En Jeremías 31:3, Dios declara: «Con amor eterno te he amado, por tanto te atraje con misericordia». El amor de Dios no empuja, atrae, no obliga, seduce el alma, no invade con fuerza, invita con ternura. Así actúa el Padre, toca el corazón con una chispa de eternidad, y esa chispa se convierte en hambre por Cristo. Esa hambre espiritual, ese deseo de buscar a Dios, no es una emoción humana, es evidencia de que el Padre ya está obrando. Jesús cita a los profetas diciendo: «Y serán todos enseñados por Dios». Esta referencia proviene de Isaías 54:3, donde se profetiza un tiempo en el que el conocimiento de Dios no dependería de templos ni rituales, sino de una relación directa con Él. En ese contexto, Jesús está cumpliendo la profecía. El Espíritu Santo enseña internamente lo que el oído humano no puede captar externamente. La atracción del Padre es enseñanza invisible, es revelación silenciosa. El hombre religioso busca llegar a Dios con esfuerzo, obras o intelecto. Pero el verdadero creyente comprende que, si llegó fue porque primero fue llamado. Por eso Pablo escribe en Romanos 3:11, «No hay quien busque a Dios». Y en Efesios 2:8 añade, «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios». La fe no es mérito, es regalo. El corazón que cree es aquel que ha sido tocado por la voz del Padre. Jesús dice: «Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí». La frase oyó y aprendió implica un proceso espiritual. Primero se escucha la voz de Dios, luego se responde con entendimiento. No todos los que oyen físicamente responden espiritualmente, porque la voz de Dios no se capta con los oídos, sino con el alma. El que ha sido enseñado por el Padre no necesita pruebas externas. Su interior ya ha sido convencido. La fe auténtica no nace del argumento, sino del encuentro. Aquí se revela un principio profundo. La verdadera conversión no se logra con persuasión humana. Podemos predicar, enseñar o argumentar, pero solo el Padre puede atraer al alma. Solo Él puede romper la dureza del corazón, abrir el entendimiento y despertar el deseo de Cristo. El Espíritu Santo es el puente invisible entre el llamado de Dios y la respuesta humana. El verbo griego traducido como traer, elgi, significa literalmente arrastrar con fuerza amorosa. No se trata de una imposición, sino de una atracción irresistible. Es la fuerza del amor que tira del alma hacia su origen, del polvo hacia la gloria, de la confusión hacia la luz. Por eso cuando alguien se encuentra con Jesús y siente un fuego interior inexplicable, no es coincidencia, es el Padre llamando diciendo: «Ven a casa». Jesús termina su afirmación con una promesa: «Y yo le resucitaré en el día postrero». Esa es la garantía de la atracción divina. El que ha sido traído por el Padre y ha creído en el Hijo no solo recibe vida espiritual, sino vida eterna. La obra de salvación no termina con la fe inicial, culmina con la resurrección gloriosa. El mismo amor que te atrajo del pecado te levantará de la tumba. Este pasaje revela la perfecta armonía entre el Padre y el Hijo en la redención.
El Padre atrae. El Hijo salva. El Espíritu Santo convence. Dios mismo produce el deseo, el arrepentimiento y la fe. Por eso nadie podrá atribuirse mérito alguno. En la eternidad, cuando estemos delante de su trono, no diremos, yo busqué a Dios, sino Dios me encontró, y esto trae consuelo profundo. Si la salvación depende del llamado del Padre, entonces nuestra seguridad no descansa en nuestra constancia, sino en su fidelidad. El mismo Dios que comenzó la obra en ti, la completará. El Padre no solo te atrajo a Cristo, sino que te sostendrá en Cristo. La incredulidad del mundo no anula la atracción divina. Aunque muchos rechacen, el Padre sigue llamando, sigue atrayendo, sigue despertando corazones en todos los rincones de la tierra. Nadie puede resistir eternamente la voz del amor que creó su alma. En algún momento, todo corazón humano, cansado de los vacíos de este mundo, escucha ese susurro invisible, ven a mí. Y cuando responde comienza el milagro, el alma hambrienta encuentra el pan de vida. Juan 6, 47, 51. Se narra, de cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. En este punto del discurso, Jesús revela la esencia de su misión y el centro del Evangelio. Él no vino solo a enseñar el camino hacia la vida eterna, sino a ser el pan vivo que la otorga. El capítulo 6 ha venido construyendo progresivamente esta revelación. Primero Jesús multiplicó los panes, luego explicó que el verdadero alimento no es material sino espiritual. Después se presentó como el pan del cielo, y ahora da el paso más profundo. Él mismo es ese pan, su propia vida ofrecida por la salvación del mundo. La declaración comienza con una afirmación gloriosa. El que cree en mí tiene vida eterna. Aquí Jesús no promete una recompensa futura, sino una realidad presente. La vida eterna no comienza después de la muerte, comienza en el momento en que el alma cree y se une a Cristo. Creer en Jesús no es esperar la vida eterna, es empezar a vivirla ahora. Jesús repite, yo soy el pan de vida. Esta repetición no es casual. En el lenguaje hebreo repetir una idea significa enfatizar su importancia divina. Está reafirmando su identidad eterna y su papel como el único medio de comunión entre Dios y los hombres. Él no dice, yo tengo el pan de vida, sino yo soy. No ofrece algo distinto de sí mismo. Él es el don. Toda bendición, toda gracia, toda esperanza, fluyen únicamente de su persona. Luego contrasta su pan con el maná del desierto. Vuestros padres comieron el maná y murieron. El maná fue un milagro real, pero temporal. Alimentó a Israel en su camino a la tierra prometida, pero no pudo evitar la muerte física ni la separación espiritual. Jesús no desprecia el maná, sino que revela su propósito simbólico. Era una sombra profética del verdadero pan que vendría del cielo. El maná sostenía, Cristo transforma. El maná caía cada mañana. Cristo permanece para siempre. El maná alimentaba el cuerpo. Cristo vivifica el alma. Después de establecer el contraste, Jesús introduce una promesa impactante. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Aquí la palabra muera tiene un sentido espiritual, separación eterna de Dios. Quien come de Cristo, quien participa de su vida y su sacrificio, nunca experimentará esa muerte. No significa que el creyente no morirá físicamente, sino que su alma no perecerá. La muerte pierde su poder cuando el alma está unida al pan vivo. Luego declara con solemnidad divina, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El énfasis aquí está en dos palabras, vivo y para siempre. Jesús no es pan estático, sino pan viviente, dinámico, eterno. Él no solo fue enviado,
sino que descendió voluntariamente, en obediencia al Padre, para hacerse accesible al hambre humana. Y quien come de él, es decir, quien cree, se alimenta de su palabra, se nutre de su presencia, no simplemente sobrevive, sino vive para siempre. La última parte del versículo lleva la revelación a su clímax, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aquí Jesús vincula el simbolismo del pan con su sacrificio en la cruz. Está anticipando la entrega de su cuerpo como ofrenda por los pecados. El pan de vida no es solo enseñanza, es entrega. Su carne ofrecida en el madero se convierte en el alimento espiritual que da vida eterna a todos los que creen. Este pasaje tiene resonancias directas con la institución de la Santa Cena. En ambos casos, Jesús se presenta como el pan que se parte, se reparte y se ofrece por amor. El misterio de la comunión es precisamente este participar del sacrificio que dio vida al mundo. El lenguaje de comer y beber puede parecer difícil de entender, y de hecho, lo fue para muchos de los oyentes de Jesús. Pero en la espiritualidad bíblica, comer implica apropiarse de una realidad. Así como el alimento se asimila y se hace parte del cuerpo, así también el creyente asimila la vida de Cristo al recibir su palabra y su espíritu. Comer de Cristo es participar de su naturaleza, permitir que su vida fluya dentro de nosotros. No es un acto ritual, es un acto espiritual. No es una ceremonia externa, es una transformación interna. La promesa vivirá para siempre no se refiere únicamente a duración, sino a calidad de vida. Vivir en Cristo es experimentar plenitud, propósito, paz y sentido eterno, aun en medio de un mundo corruptible. El alma alimentada por Cristo ya no depende de circunstancias, porque su fuente no es terrenal. Así como el cuerpo muere sin alimento, el alma muere sin comunión con Dios. Por eso Jesús no ofrece pan físico, sino su propia vida como sustento eterno. Este mensaje revela el corazón del Evangelio. Dios no solo nos da pan, se da a sí mismo. El amor divino no se limita a suplir nuestras necesidades, se entrega completamente para satisfacer nuestra sed más profunda. La reconciliación con Él, cuando Jesús dice que dará su carne por la vida del mundo, anticipa el poder redentor de la cruz. Allí el pan del cielo sería partido, su sangre derramada, y el hambre espiritual de la humanidad finalmente saciada. Juan 6, 52, 56. Se narra: entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. En este punto del relato la multitud queda perpleja. Las palabras de Jesús provocan confusión, murmullo y controversia. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?, preguntan entre sí. Para una mentalidad judía, esta frase era inconcebible, casi ofensiva. La ley prohibía terminantemente consumir sangre, y Jesús, con plena intención, utiliza una metáfora que desafía no solo su entendimiento, sino su religiosidad más arraigada. Jesús no está hablando de un acto literal, sino de una realidad espiritual profunda, la necesidad de participar plenamente de su sacrificio. El problema de los oyentes es que intentan entender con la razón lo que solo puede discernirse por el Espíritu. El lenguaje de Cristo no se traduce en lógica humana, sino en revelación divina. El versículo 53 marca un giro decisivo. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Aquí Jesús establece una verdad absoluta. La vida espiritual no se obtiene por religión, moralidad ni conocimiento, sino por comunión con Él. No se trata de aceptar doctrinas, sino de unirse vitalmente al Hijo de Dios.
La carne y la sangre representan la totalidad de su entrega, su cuerpo quebrantado y su sangre derramada en la cruz. Quien no participa de esa obra, por fe, por arrepentimiento, por entrega, permanece vacío sin vida verdadera. Jesús está anunciando, de manera profética, la realidad de la redención. When the holidays start to feel a bit repetitive, reach for a Sprite Winter Spiced Cranberry and put your twist on tradition. A bold cranberry and winter spice flavor fusion, Sprite Winter Spiced Cranberry is a refreshing way to shake things up this sipping season. And only for a limited time. Sprite. Obey your thirst. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Dripping in gold? That's cool. Dripping in Velveeta's supremely creamy golden cheesiness? That's respect. Elevate your drip with Velveeta's range of outrageously delicious dips and dishes. Shells, cheese, melty blocks, and heat and eat queso that go all in on indulgence. Flex on your fam with a creamy, cheesy masterpiece and go all in on what you love with Velveeta. Respect the drip and satisfy your cravings. Bring home the drip with Velveeta. Su cuerpo será partido, su sangre será derramada, y solo aquellos que lo reciban como alimento espiritual hallarán vida. No basta con admirar a Cristo, hay que asimilarlo. No basta con escuchar su palabra, hay que dejar que su palabra se convierta en sustento interior. Así como el pan físico debe ser comido para sostener el cuerpo, el sacrificio de Cristo debe ser creído, recibido y hecho vida en nosotros. Él continúa diciendo, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí la promesa se amplía. La comunión con Cristo no solo otorga vida espiritual presente, sino también garantía de resurrección futura. El que se alimenta de Cristo no teme a la muerte, porque dentro de sí lleva la semilla de la eternidad. La resurrección no será una sorpresa para los que hoy viven alimentándose de Jesús. Será la culminación natural de la vida que ya comenzó en ellos. El versículo 55 añade una frase poderosa. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Jesús usa la palabra verdadera, ninto tes tetei, tapi, a los sos para señalar que todo alimento terrenal es temporal, pero el alimento que Él ofrece es real y eterno. El pan de este mundo sacia por unas horas, Cristo sacia para siempre. La comida terrenal alimenta la carne, el pan celestial vivifica el alma, y luego llega al corazón de la comunión, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Esta es una de las declaraciones más sublimes de todo el Evangelio, la unión mística entre el creyente y Cristo. No se trata de una relación externa, sino de una fusión espiritual. El alma que se alimenta de Cristo se convierte en morada de su presencia. Él no solo nos sostiene desde fuera, habita dentro de nosotros. Y ese es el misterio de la fe, Dios viviendo en el corazón del hombre, la eternidad alojada en la fragilidad humana. La comunión con Cristo no es un acto simbólico, sino una realidad vivencial. Cada día que el creyente busca a Dios, ora, medita su palabra y se rinde a su voluntad, está comiendo de su carne y bebiendo de su sangre, está participando de su vida, asimilando su carácter y siendo transformado a su imagen. Comer de Cristo es dejar que Él se convierta en tu fuerza, tu pensamiento, tu motivación y tu descanso. Sin embargo, la multitud no puede comprender esto. Ellos querían pan para el cuerpo, pero Jesús les ofrece pan para el alma. Buscaban saciar su necesidad momentánea, pero Él les muestra una necesidad eterna, y ese contraste sigue vigente hoy. Muchos quieren a un Cristo que los alimente, no a un Cristo que los transforme. Quieren milagros, pero no comunión. Quieren consuelo, pero no cruz. Pero el pan de vida,
no se recibe sin entrega, ni se digiere sin rendición. El Cristo que alimenta es el mismo que llama a morir al yo. Jesús está enseñando que no basta con acercarse a Él, hay que participar de Él. No basta con observar el sacrificio, hay que ser parte de Él. Así como el pan se parte para ser compartido, Él fue quebrantado para que nosotros pudiéramos tener comunión con Dios. La cruz no es un evento lejano, es un alimento presente. Cada día, el creyente vuelve a ese altar invisible, toma del pan de su sacrificio y se fortalece con la gracia que brota de su sangre. Juan 6, 60, 66. Se narra: al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con él. Hasta este punto, Jesús ha revelado verdades cada vez más profundas sobre su identidad y misión. Pero mientras más revela, menos son los que permanecen. El mismo mensaje que ofrecía vida eterna, ahora provoca abandono. El mismo Cristo que multiplicó el pan y sanó enfermos, ahora es rechazado por muchos que se llamaban discípulos. El pan espiritual resulta más difícil de digerir que el pan físico. La multitud no puede soportar su enseñanza. Dicen: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? La palabra dura, escleros en griego, no significa cruel o insensible, sino inaceptable, difícil de aceptar. No era una dureza moral, sino espiritual. El mensaje de Jesús quebraba su lógica, su orgullo y su religión. Querían un Mesías que alimentara sus cuerpos, no uno que exigiera su entrega. Querían un rey que resolviera sus problemas, no un señor que gobernara sus corazones. Jesús no suaviza su discurso, no se disculpa ni busca retenerlos con promesas agradables. En lugar de disminuir la tensión, la intensifica. ¿Esto os ofende? Y si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, con estas palabras les recuerda su origen celestial. Les está diciendo: si no pueden creer ahora que descendí del cielo, ¿cómo creerán cuando me vean ascender? El problema no es su mensaje, es la ceguera del corazón humano. Luego añade una declaración clave para entender todo el capítulo. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aquí Jesús explica el sentido de todo lo dicho antes. No estaba hablando de comer literalmente su carne o beber su sangre, sino de una realidad espiritual, recibir su palabra y su espíritu como fuente de vida eterna. Los que lo escuchaban con una mente carnal se escandalizaron porque la carne no puede entender las cosas del espíritu. El cuerpo se sacia con pan, pero el alma solo con espíritu. Jesús revela que su enseñanza no se puede captar con razonamientos humanos, sino con discernimiento espiritual. Cuando dice: la carne para nada aprovecha, está desmantelando toda confianza en lo externo, en los ritos, en las apariencias, en el mérito humano. No basta con oír a Jesús, hay que recibir su palabra como semilla viva. El verdadero alimento espiritual no entra por la boca, sino por el alma. Aun entre los discípulos, no los fariseos ni la multitud casual, sino aquellos que lo seguían de cerca, había incredulidad. El texto dice: pero hay algunos de vosotros que no creen. Esto demuestra que la cercanía física no equivale a comunión espiritual. Puedes caminar con Cristo, oír su voz, presenciar sus obras, y aún así no creer. La fe no depende de la proximidad, sino de la apertura del corazón. Jesús sabía desde el principio quiénes creían de verdad y quiénes lo seguían por conveniencia. Él no se engaña con multitudes, busca corazones, no números. Y en ese momento el Evangelio hace una purificación natural. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. El milagro del pan había atraído a miles.
La palabra del pan los redujo a pocos. La verdad siempre separa a los que buscan consuelo de los que buscan compromiso. Esta escena revela la naturaleza del discipulado auténtico. Seguir a Cristo no siempre será popular ni fácil. Habrá momentos en que su palabra nos desafíe, nos incomode, nos confronte. El Evangelio no fue hecho para agradar al oído, sino para transformar el alma. Los que buscan un Cristo conveniente se alejarán. Los que buscan al Cristo verdadero permanecerán. Jesús no cambia su mensaje para retenerlos. Su propósito no es llenar templos, sino llenar corazones. Prefiere 12 comprometidos que una multitud confundida. Y aún hoy, Él sigue mirando a los corazones preguntando, ¿también ustedes quieren irse? El abandono de muchos no fue un fracaso del mensaje, sino su prueba más pura. Las palabras de Jesús siempre prueban la calidad del corazón. Los superficiales se ofenden, los sinceros se transforman. La fe verdadera no se mide por cuán bien entendemos a Cristo, sino por cuán dispuestos estamos a permanecer cuando no entendemos nada. Cada creyente pasará por este tipo de momento, cuando la palabra parezca dura, cuando Dios parezca lejano, cuando las circunstancias contradigan lo que creíamos. Es en ese punto donde se decide si seguimos por convicción o por conveniencia. La verdadera fe no se mide en los días de abundancia, sino en los días de ofensa. La mayoría se fue porque no soportó el costo de la verdad. Pero los que se quedaron descubrieron el valor incomparable de la comunión con Jesús. El Evangelio nunca fue un camino ancho, sino una senda estrecha que solo los que aman de verdad pueden recorrer. Juan 6, 67, 69. Se narra, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después de que muchos se alejaron, Jesús se vuelve hacia los 12. No los persuade, no los persuade, no los ruega, no los retiene. Solo pregunta con serenidad divina, ¿queréis acaso iros también, vosotros? Estas palabras son un examen del corazón, una puerta abierta para quienes todavía no entienden completamente su mensaje. Jesús no busca discípulos por obligación, sino por decisión. El amor verdadero nunca se impone, se invita. Imaginemos la escena. La multitud se dispersa, los murmullos se apagan, el aire queda lleno de silencio y polvo, solo quedan unos pocos. Jesús, el Hijo del Dios vivo, mira a los suyos con ternura y firmeza. Sabe que su enseñanza ha sido difícil, pero también sabe que solo quienes permanecen en la prueba podrán comprender la gloria. En ese momento Pedro, impulsivo pero genuino, pronuncia una de las confesiones más sublimes de toda la Escritura. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esa frase no nace de la comprensión intelectual, sino de una revelación del alma. Pedro no lo entiende todo, pero sabe algo irrefutable. Fuera de Cristo no hay vida. Su pregunta no es teórica, es existencial. No dice, ¿a dónde iremos?, sino, ¿a quién iremos? Porque la fe verdadera no busca un lugar, busca una persona. No es un cambio de doctrina, es un cambio de dirección del corazón. Pedro había comprendido lo que muchos no pudieron. No se trata de entender cada palabra de Jesús, sino de confiar en su voz. Aún sin respuestas completas, había encontrado la única certeza que importa. Solo Cristo tiene palabras que alimentan el alma y dan vida eterna. Todo lo demás, la religión, el conocimiento, los milagros, las tradiciones, es pan que se corrompe. Pero las palabras de Jesús son espíritu y vida eternas, vivificantes, inagotables. Pedro representa al discípulo que permanece cuando los demás se van. Su fe no es perfecta, pero es leal. No lo sigue por conveniencia, sino por convicción. Ha probado el pan celestial, y ya nada más puede saciarlo.
Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. El que ha probado a Cristo no puede volver a vivir con hambre. Y añade una confesión, que es el corazón del discipulado. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El orden de las palabras es significativo. Primero creyeron, luego conocieron. El mundo exige entender para creer, pero el reino de Dios enseña que primero se cree y luego se entiende. La fe abre el conocimiento, la incredulidad lo cierra. Pedro habla en plural, nosotros. Es una confesión comunitaria. Aunque las multitudes se alejaron, los verdaderos permanecen unidos en fe. La comunidad del reino no se forma por cantidad, sino por fidelidad. Jesús no necesita multitudes que lo aplaudan, sino discípulos que lo sigan hasta la cruz. Esta escena resume el dilema de todo creyente. ¿Quién será Cristo para nosotros cuando sus palabras nos incomoden, cuando sus caminos no coincidan con los nuestros, cuando su silencio nos pruebe? Muchos siguen a Jesús mientras multiplica panes, pero pocos permanecen cuando Él parte el pan de su cuerpo. Muchos se emocionan con su poder, pero pocos se rinden ante su verdad. El verdadero discípulo no huye cuando el mensaje duele, se queda porque ha encontrado en Él la única fuente de vida. Las palabras de Pedro no son un argumento teológico, son una rendición. No tiene alternativas, no hay otro pan, no hay otro nombre, no hay otro camino. El alma que ha encontrado a Cristo sabe que no hay regreso posible. Aunque la fe tiemble, aunque el camino se oscurezca, aunque el entendimiento sea limitado, sabe que Jesús es la única respuesta que no cambia. En ese momento, Pedro no está aferrándose a una doctrina, sino a una persona viva. Esa es la diferencia entre religión y relación. La religión busca explicaciones, la relación busca presencia. La religión necesita pruebas, la relación se sostiene por amor. La religión se agota, la relación renueva. Jesús no promete comodidad, pero promete plenitud. No promete entendimiento inmediato, pero promete vida eterna. Y quien ha probado esa vida, no puede volver al vacío. Por eso la pregunta de Cristo sigue vigente hoy. ¿También tú quieres irte? Y la respuesta sigue siendo la misma, llena de fe y reverencia. Señor, ¿a quién iré? Cuando el mundo te ofrezca caminos más fáciles, recuerda que ninguno tiene palabras de vida eterna. Cuando las pruebas te cansen y las oraciones parezcan sin respuesta, recuerda que ninguna voz fuera de la suya puede calmar tu alma. Cuando la duda toque tu fe, recuerda que Él sigue siendo el mismo, el pan que descendió del cielo, la palabra que sostiene la vida. Quien come de ese pan no solo sobrevive, sino que aprende a vivir en abundancia, en propósito, en paz. El alma que se alimenta de Cristo puede llorar, pero no se vacía. Puede tropezar, pero no se pierde. Puede caer, pero nunca muere, porque la vida eterna no es un lugar al que iremos, es una persona con la que caminamos. Lección espiritual. La fe verdadera no busca explicaciones, sino permanencia. No hay vida fuera de Cristo. Todo lo demás son migajas del mundo. Los discípulos genuinos no se aferran a respuestas, sino a su voz. Cuando la vida se vuelve incierta y la fe parece frágil, pregúntate lo mismo que Pedro: ¿a quién iré? Podrás buscar consuelo en el éxito, en las personas o en el placer, pero nada llenará tu alma. Solo las palabras de Jesús tienen poder para devolverle sentido a lo roto y esperanza a lo imposible. Señor Jesús, hoy respondo como Pedro: ¿a quién iré, si solo tú tienes palabras de vida eterna? He probado tu amor, he sentido tu presencia,
y he vivido de tu gracia. No quiero buscar pan en otro lugar. Eres mi sustento, mi refugio y mi esperanza. Aunque el camino sea difícil, quiero permanecer en ti, porque fuera de ti no hay vida. Alimenta mi fe con tu verdad, fortalece mi corazón con tu espíritu, y haz que cada día viva del pan que eres tú. Amén. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.